Ricardo Vázquez, en sus 12 años de carrera como especialista en exploración subterránea, había documentado más de 350 sistemas de cuevas a lo largo de la península ibérica. Sin embargo, ninguna de sus exploraciones anteriores había sido tan inquietante como esa perturbadora premonición que experimentó al ver la entrada de la Cueva de los Ecos Perdidos, oculta en las alturas de la Sierra de Guadarrama. Era como si las propias sombras lo estuvieran observando, esperando su llegada con la paciencia de miles de años, esa fría mañana de noviembre, mientras revisaba meticulosamente su equipo por cuarta vez consecutiva. Una voz interior le advertía insistentemente que no debía descender, pero ignoró estas alarmas de su subconsciente y tomó la decisión que determinaría su destino. Su instinto de supervivencia, perfeccionado durante una década, enfrentándose a los precipicios más traicioneros del continente, le enviaba señales de alarma que eligió ignorar completamente en, después de todo, el Centro de Investigaciones Subterráneas de Madrid le había encomendado la tarea de cartografiar completamente este espacio virgen, y su reputación profesional dependía totalmente del éxito en completar esta misión. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación escalofriante de que el universo ha preparado una emboscada perfecta, especialmente para ti? A las 10:15 de la mañana, Ricardo comenzó el descenso por la entrada principal, con la confianza de quien había triunfado sobre la oscuridad miles de veces. Sus potentes lámparas halógenas desgarraban las tinieblas como espadas luminosas, revelando formaciones geológicas que habían permanecido inalteradas durante eras, esperando pacientemente ser vistas por ojos humanos. Los primeros 600 metros transcurrieron aparentemente sin problemas en corredores amplios, circulación de aire favorable, superficie sólida y estable. Sin embargo, siguiendo las reglas escalofriantes de las cuevas subterráneas, la Cueva de los Ecos Perdidos se preparaba para darle la lección más despiadada de su existencia. Mientras avanzaba hacia las profundidades, Ricardo notó algo verdaderamente perturbador. El silencio reinante no era natural ni ordinario. En otras exploraciones siempre había sonidos ambientales, goteos rítmicos, ecos distantes, murmullos del aire, circulando por túneles lejanos. En este lugar el silencio era tan denso que podía oír claramente los latidos de su propio corazón resonando en las paredes de piedra caliza milenaria. 1200 metros bajo la superficie terrestre, se encontró con una bifurcación que no aparecía en ningún mapa existente. El pasaje izquierdo descendía verticalmente hacia lo desconocido, mientras que el derecho parecía seguir una trayectoria horizontal. Los protocolos de seguridad le indicaban claramente que debía elegir la ruta menos arriesgada, pero algo magnético e irresistible lo atraía hacia las profundidades abisales. Esta fue la decisión que cambió irreversiblemente el curso de los acontecimientos. El descenso resultó mucho más pronunciado de lo que habían previsto sus cálculos anteriores. Mientras se adentraba más profundamente, las paredes rocosas se estrechaban gradualmente, como si la montaña misma se fuera cerrando lentamente sobre su presencia. Ricardo había enfrentado situaciones similares antes, pero nunca había experimentado una presión psicológica tan asfixiante. Esa sensación terrible de estar entrando en las fauces de un ser vivo y voraz. No era consciente de que se dirigía hacia un final desconocido a 120 metros de profundidad adicional. Lo inconcebible se convirtió en realidad. Un rugido ensordecedor llenó completamente el túnel estrecho. No era el sonido de ninguna criatura conocida, sino algo mucho más primitivo y aterrador. El lamento primordial que expresaba la ira de la montaña misma. Ricardo se quedó inmóvil al instante. Su experiencia acumulada le gritaba desesperadamente que debía huir sin demora, pero antes de que pudiera procesar una respuesta coherente, sintió claramente que el suelo bajo sus pies comenzaba a colapsar peligrosamente. La formación sedimentaria, erosionada y debilitada por siglos de filtración subterránea, había elegido precisamente ese momento crítico para derrumbarse definitivamente en Ricardo. Se lanzó desesperadamente hacia adelante, tratando de alcanzar una zona más estable, pero el tiempo se había agotado irreversiblemente. La sección circular del suelo de 4 metros de diámetro colapsó como una trampa mortal
perfectamente calibrada por la naturaleza. Experimentó 10 metros de caída libre absoluta antes de estrellarse violentamente contra la plataforma rocosa natural. El impacto le fracturó 4 costillas, le dislocó completamente el hombro izquierdo y le causó una conmoción cerebral leve. Pero esto solo constituía la sección introductoria de la verdadera pesadilla. Puedes imaginar el terror paralizante de encontrarse gravemente herido y en soledad absoluta, 18 metros bajo tierra, sin posibilidad de comunicación con el exterior, cuando Ricardo recuperó lentamente la conciencia. La magnitud devastadora de su situación lo golpeó con la fuerza de una segunda caída. Estaba atrapado en el fondo de un pozo natural, completamente rodeado de paredes verticales imposibles de escalar dada su condición física deteriorada. Aún más aterrador era que el colapso había bloqueado parcialmente la abertura por la que había caído, creando un embudo de escombros rocosos que impedía la mayor parte de la luz de sus linternas de emergencia. Su equipo de radio no podía captar ninguna señal a esa profundidad extrema. El dispositivo GPS había perdido toda conexión satelital. Su equipo de emergencia estaba parcialmente enterrado bajo los escombros del colapso. Ricardo era un profesional altamente entrenado para mantener la calma mental en condiciones extremas y potencialmente mortales. No debía entrar en pánico. Comenzó a hacer un inventario sistemático y detallado de sus recursos disponibles. Agua potable suficiente para 3 días completos. Barras energéticas nutritivas para 4 días. Baterías para aproximadamente 10 horas de iluminación continua adicional. Sus heridas eran severas y dolorosas, pero sí podía prevenir eficazmente la infección bacteriana. No representaban una amenaza mortal inmediata. Sin embargo, había subestimado desastrosamente un factor crítico y despiadado en el tiempo disponible. El equipo de rescate no esperaba su regreso hasta la tarde del día siguiente. Incluso si iniciaran los procedimientos de búsqueda, encontrar la entrada correcta tomaría horas. Y localizar exactamente dónde había caído tomaría varios días. Ricardo tenía suficiente experiencia para entender que las operaciones de rescate en pozos profundos eran extremadamente complejas, peligrosas y requerían cantidades significativas de tiempo. Mientras luchaba contra el dolor punzante de sus costillas fracturadas, trató de crear algún tipo de señal de auxilio. Usando las partes recuperables de su equipo, utilizó el reflejo de su linterna principal contra piezas metálicas para crear destellos intermitentes que podrían ser detectados desde la superficie. Aunque sabía que su voz probablemente no atravesaría las gruesas paredes del pozo, gritó repetidamente hasta desgarrarse completamente la garganta. El primer día se convirtió inevitablemente en la primera noche. La primera noche en el segundo día de cautiverio, durante las horas de oscuridad absoluta en las que debía conservar cuidadosamente sus baterías restantes. Ricardo se enfrentó a enemigos psicológicos más terribles que la sed, el hambre, la desesperación y los recuerdos que lo torturaban en su mente. Comenzó a traicionarlo despiadadamente, reflejándole imágenes vívidas de su esposa Elena, de sus 2 hijos pequeños, de los triunfos de sus exploraciones más exitosas del pasado, de todas aquellas situaciones en las que había salido victorioso de circunstancias que parecían absolutamente imposibles de superar. ¿Has estado alguna vez tan cerca de la muerte que pudieras sentir físicamente su aliento helado acariciando tu cuello? En el 4.º día de cautiverio, Ricardo oyó algo que aceleró violentamente su corazón debilitado. Voces humanas distantes pero claramente audibles. El equipo de rescate especializado finalmente había encontrado la cueva con las pocas fuerzas que aún conservaba. Gritó desesperadamente. Golpeó piedras violentamente contra las paredes. Hizo todo el ruido humanamente posible. Durante horas que parecían siglos eternos, las voces se acercaron y alejaron como espíritus berlons que se mofaban de su creciente desesperación. Finalmente, una luz intensa e innegable iluminó completamente la boca superior del pozo profundo. «Aquí abajo», gritó Ricardo con su voz completamente quebrada por el esfuerzo. «Estoy aquí. Por favor».
El alivio que experimentó al ver los rostros preocupados de los rescatistas en el borde del pozo era completamente indescriptible, a pesar de 96 horas de pesadilla ininterrumpida. Contra todas las probabilidades, lo habían encontrado. Estaba gravemente herido, agonizando por deshidratación extrema y al borde del colapso físico total. Pero aún respiraba. Los especialistas en rescate trabajaron con precisión militar para preparar meticulosamente el equipo necesario: cuerdas especiales, sistemas de poleas industriales, camilla médica especialmente diseñada para heridos con múltiples fracturas de costilla. San Ricardo seguía mentalmente cada movimiento desde las profundidades, calculando el tiempo necesario, evaluando profesionalmente los procedimientos utilizados. Todo parecía desarrollarse perfectamente según el protocolo establecido, pero la cueva de los ecos perdidos aún no había completado su venganza contra él. Cuando la camilla médica se encontraba a solo 2 metros de Ricardo, descendiendo lentamente con precisión milimétrica, la montaña rugió nuevamente de manera amenazante. Esta vez no se trataba de un pequeño deslizamiento del suelo inestable. Esta vez era lo que los geólogos describirían posteriormente como un reajuste tectónico menor. El deslizamiento de placas rocosas, donde se había acumulado tensión durante décadas en todo el pozo, se sacudió violentamente como el interior de una centrífuga industrial. Ricardo observó con terror paralizante cómo grandes bloques de roca se desprendían de las paredes circundantes y caían como proyectiles mortales. Los rescatistas en la superficie gritaban advertencias urgentes y trataban de retirar apresuradamente todo el equipo. Una masa rocosa de 300 kilogramos se desprendió y cayó directamente sobre Ricardo. No tenía tiempo para escapar. No tenía oportunidad de protegerse. En un infinito fragmento pequeño de segundo, que pareció una eternidad completa, Ricardo Vázquez, el explorador que había conquistado 350 sistemas de cuevas, finalmente entendió que esta vez la oscuridad había triunfado. Definitivamente, ¿has pensado alguna vez en la crueldad de que el destino te arrebate la salvación cuando la tienes al alcance de la mano? Los rescatistas trabajaron incansablemente 20 horas más para extraer el cuerpo de Ricardo de entre los escombros rocosos. Cuando finalmente lo sacaron a la superficie, el sol se había puesto detrás de la sierra de Guadarrama y el cielo tenía el mismo color rojo que pintaba las rocas del pozo. Mortalan. La investigación oficial posterior reveló que Ricardo había hecho todo técnicamente correcto. Su equipo era apropiado y actualizado. Sus procedimientos eran impecables y su experiencia era indiscutible. Pero a veces, la naturaleza tiene sus propios diseños despiadados, y no existe experiencia humana alguna que pueda vencer a una montaña que decide reclamar lo que legítimamente considera suyo. En la cueva de los ecos perdidos fue cerrada definitivamente 5 semanas después del incidente. Las autoridades determinaron que representaba un peligro extremo para futuras expediciones de exploración. Sin embargo, los residentes locales afirman que en las noches ventosas, cuando las condiciones atmosféricas son ideales, aún es posible escuchar gritos desesperados de auxilio provenientes de las profundidades cerradas para siempre. Sostienen que Ricardo Vázquez permanece atrapado allí en un lugar incierto entre la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación absoluta, esperando un rescate que nunca se realizará. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que veas la entrada de una cueva desconocida, recordarás esta historia y escucharás la voz de tu instinto más primitivo, susurrándote que existen lugares que nunca debieron ser explorados, porque en las profundidades de la Tierra, donde la luz solar nunca penetra, las reglas del mundo que conocemos simplemente no se aplican. Y a veces la única diferencia entre un explorador exitoso y una víctima mortal es un paso en falso, un momento de mala suerte, o simplemente encontrarse en el lugar equivocado cuando la montaña decide despertar de su letargo milenario. En la historia de Ricardo Vázquez se ha convertido en leyenda susurrada entre espeleólogos profesionales, una advertencia seria de que sin importar cuán preparado estés, sin importar cuánta experiencia hayas acumulado, la Tierra siempre guarda la última palabra.
Y en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla desde las montañas hacia los valles, quienes saben escuchar con atención afirman que aún pueden percibir el eco de una voz desesperada, gritando desde las profundidades eternas: «Estoy aquí, estoy aquí». Por favor, ansí amigos. Hemos llegado al final de una historia más. En nuestro canal tienen decenas de historias de cuevas llenas de acción como esta. No olviden suscribirse.